Europa ha sido el continente más poderoso. Sus pueblos conquistaron gran parte del mundo y con ellos también fueron sus idiomas. Gran parte del mundo habla lenguas europeas. Pero en la misma Europa hay muchas lenguas poco conocidas, aunque tienen una historia muy interesante. En este vídeo veremos las lenguas de Europa. En la prehistoria, Europa estaba habitada por distintos pueblos, pero sabemos muy poco sobre ellos. Después fueron invadidos por los indoeuropeos. Estos pueblos provenían de las estepas rusas y se expandieron por gran parte de Eurasia. Llegaron hasta el río Indo por el este y hasta Europa por el oeste, por eso se les llama indoeuropeos. Ocuparon toda Europa y trajeron sus lenguas, que sustituyeron a las anteriores. Todas las lenguas de Europa se agrupan en esta familia. Hay contadas excepciones, y una de ellas es el vasco. Fueron los únicos que consiguieron resistir, sobrevivieron incluso a la romanización, hasta llegar a nuestros días. Es considerada una lengua aislada, es el único superviviente. Ahora vamos a la zona del Báltico. Allí los indoeuropeos dieron lugar a las lenguas bálticas. Antiguamente ocupaban gran parte de Polonia, Bielorrusia y Rusia, pero las posteriores invasiones de los eslavos redujeron su extensión. Están divididas en occidentales y orientales. Las occidentales eran lenguas como el prusiano, que se extinguió por la colonización germana de la zona. Las orientales sí que han sobrevivido, son el lituano y el letón. Otra familia son las lenguas celtas. Los pueblos celtas se originaron en Europa Central y se expandieron por gran parte de Europa. Incluso llegaron a Asia Menor. Asimismo se llamaban galos, y de ahí derivan los topónimos Galia, Galicia o Galatia. El problema llegó cuando los romanos los conquistaron, y los celtas fueron romanizados, abandonando su lengua, sustituida por el latín. Solo sobrevivieron las lenguas celtas insulares, las de Gran Bretaña e Irlanda. Allí la romanización fue mucho más débil, y cuando se retiraron los romanos, volvieron a aflorar las lenguas celtas. Estaban divididas en dos grupos, las lenguas britónicas, las de Gran Bretaña, y las goidélicas, las de Irlanda. En la Alta Edad Media, Gran Bretaña fue invadida por los anglosajones, unas tribus germánicas. Las lenguas germánicas reemplazaron a las celtas, que solo sobrevivieron en la parte oeste de la isla, más montañosa e inaccesible, donde dio lugar al galés y al córnico. Luego emigraron a Bretaña, donde se asentaron y crearon el bretón. Mientras tanto, en Irlanda, los celtas invadieron Escocia y trajeron su lengua, que se convirtió en el actual gaélico escocés, que junto al irlandés forma la familia de las lenguas goidélicas. La familia de lenguas indoeuropeas más habladas son las lenguas romances. En Italia el indoeuropeo evolucionó en distintas lenguas, conocidas como lenguas itálicas. La que más triunfó fue el latín, gracias a que era hablada en Roma, ciudad que conquistó media Europa. Los romanos romanizaron todos los territorios que conquistaron, imponiendo su lengua, el latín, que sustituyó las lenguas nativas. Después de la caída del Imperio Romano, el latín evolucionó en cada territorio de una forma distinta, apareciendo las lenguas romances, que solo son descendientes del latín. Las lenguas romances se dividen en dos grandes grupos, las occidentales y las orientales, divididas por la línea Massa-Senigallia, que cruza Italia. Las lenguas occidentales están subdivididas en insulares y galo-ibéricas. Las insulares son las lenguas de la isla de Cerdeña, como el sardo, que evolucionan aparte por su condición de aislamiento. Las galo-ibéricas son las continentales, es decir, todas las otras, como el portugués o el francés. Las orientales están subdivididas en el dálmata, las valco-rumanas y las ítalo-sicilianas, como el italiano. A ver, el italiano nunca ha existido como lengua unificada, siempre ha estado dividido en multitud de dialectos. Los del norte eran lenguas romanes occidentales y los del sur orientales. Cuando se unificó el italiano, se escogió como italiano estándar la variante toscana, que es oriental, y por eso se considera una lengua romance oriental. El dálmata fue el idioma romance que se creó en la costa dálmata, pero por las invasiones eslavas desapareció.
mientras que las lenguas valco-romanas son las lenguas romances del Imperio Romano Oriental. La más destacada es el rumano, pero hay más, aunque son poco habladas, como la rumano. Luego tenemos a las lenguas eslavas. Los pueblos eslavos son originarios del oeste de Ucrania. Después de la caída del Imperio Romano, migraron y se expandieron por toda Europa Oriental, y con ellos sus lenguas. Se dividieron en tres grandes grupos: las lenguas orientales, occidentales y meridionales. Los eslavos que migraron hacia el este dieron lugar a las lenguas eslavas orientales. Su mayor representante es el ruso. Los que fueron al oeste formaron las occidentales, que a su vez están subdivididas en tres grupos: las checoslovacas, lógicamente formadas por el checo y el eslovaco; las lequíticas, habladas en Polonia, la más importante es el polaco; y por último las lusacianas. Los eslavos se expandieron más al oeste, por Alemania, pero posteriormente los germanos los colonizaron y se expandieron hacia el este. Las lenguas lusacianas son las lenguas eslavas que sobrevivieron en esa zona, actualmente el este de Alemania. Están formadas por el lusaciano. Los eslavos que fueron a los Balcanes formaron las lenguas eslavas meridionales. Fueron muy al sur y están separadas geográficamente de las otras lenguas. Ocuparon los territorios antiguamente ocupados por lenguas romances orientales, por eso quedan tan pocas. Están subdivididas en lenguas eslavas meridionales occidentales, el esloveno y el serbocroata, y orientales, el búlgaro y el macedonio. En todos los Balcanes solo hay dos lenguas nativas. Son partes de las lenguas palo-balcánicas, que son simplemente las lenguas que evolucionaron del indoeuropeo en los Balcanes. Antes eran abundantes, pero primero sufrieron la romanización y luego a los eslavos, que también impusieron sus lenguas. Así que la mayoría se extinguieron, solo quedaron el griego y el albanés. Estas lenguas son unas supervivientes. Resistieron a los romanos, de los que pocas lenguas se han salvado, y a los eslavos, que borraron a las lenguas anteriores, incluidas las romances. La última familia indoeuropea que nos queda es la de las lenguas germánicas. Los pueblos germánicos son originarios del sur de Escandinavia, y luego se expandieron hacia el sur, por Alemania, Polonia o incluso Inglaterra. Más tarde fueron los que acabaron con el Imperio Romano Occidental. Las lenguas germánicas están divididas en occidentales, septentrionales y orientales. Las occidentales fueron las que se expandieron por Alemania. Están subdivididas en las anglo-frisias, las bajo-germánicas y las alto-germánicas. Las anglo-frisias son las de la costa del Mar del Norte, donde surgió el frisón. Y de ahí eran originarios los anglosajones, que invadieron Gran Bretaña, donde formaron el inglés. Las bajo-germánicas son las lenguas que están en la parte baja de Alemania, es la parte norte. Evolucionaron en el bajo alemán, o un poco más al oeste en el neerlandés. Las altogermánicas son las de la parte alta de Alemania, es decir, la parte sur. La más importante es el alto alemán. Con el alemán pasó una cosa similar con el italiano. Nunca había estado unificado. Cuando lo hicieron se escogió el dialecto sud, el alto alemán. Por eso el alemán estándar se considera una lengua alto-germánica. Ahora a las lenguas germánicas orientales. Una parte de los germánicos fueron hacia el este, hacia Polonia, y crearon las lenguas germánicas orientales, como el gótico. Pero se extinguieron, porque fueron arrasadas cuando llegaron los eslavos, y con ellos las lenguas eslavas. Las lenguas germánicas septentrionales son de los pueblos que no migraron. Son las lenguas nórdicas, como el danés, el sueco o el noruego. Ya hemos visto por encima todas las lenguas europeas e indoeuropeas, pero hay algunas que no lo son, como el vasco. Otra es el turco, que pertenece a las lenguas túrquicas. Los turcos son originarios de Asia Central, pero en la Edad Media migraron y acabaron en Asia Menor. Con ellos trajeron su lengua. Posteriormente, los turcos otomanos conquistaron gran parte de Europa y todavía conservan un trozo, la Tracia Oriental, pues el turco es una lengua europea. La otra sección son las lenguas ugrofinesas, que son habladas en Siberia. Pero dos pueblos consiguieron migrar hacia Europa y con ellos sus lenguas.
Unas son las lenguas baltofinesas, que incluye al finlandés y al estonio. Luego tenemos al húngaro. Los húngaros invadieron Europa en el siglo X. Ya hemos comentado las 4 excepciones, y son de 2 tipos. O han resistido todo proceso de asimilación, como el vasco, o son pueblos de fuera de Europa que posteriormente la invadieron y la ocuparon. Por último veremos mi lengua favorita, el sabir, que es una lengua franca. Las lenguas francas son lenguas que utiliza gente con distinta lengua materna para entenderse. Actualmente la lengua franca es el inglés, debido a que todos lo aprendemos para comunicarnos con gente de todo el mundo. Pues en la Edad Media la lengua franca era el sabir. Fue creada para el comercio por todo el Mediterráneo. Está basada en los dialectos norteños del italiano, principalmente el genovés y del veneciano, pero también incorpora vocabulario del catalán, el occitano, el castellano, el portugués, el francés, el griego, el árabe y el turco. No era la lengua materna de nadie. No pasa como que en el inglés, que en Inglaterra es lengua nativa. El sabir no era nativo de ningún sitio, pero los pueblos de todo el Mediterráneo lo entendían y lo usaban para el comercio. El sabir apareció en el siglo XI y sobrevivió hasta el siglo XIX. Como está basado en los dialectos genoveses y venecianos, sería una lengua romance galo-ibérica. Ya está completado el árbol genealógico de las lenguas de Europa. Una región con mucha diversidad de idiomas, con muchas familias y con muchas curiosidades. Gracias por vuestra atención.